Hoy quiero contestar esta pregunta, ¿sí? Que pudiera parecer como simple o sencilla a simple vista, pero sabemos que se puede contestar de maneras bastante profundas y vamos a contestar esta pregunta: ¿por qué murió Jesús? Y lo podemos responder de distintas maneras, como desde distintas perspectivas. Y por darte un ejemplo, podemos decir que Jesús murió por motivos políticos. Y probablemente esta no es una respuesta que alguien daría en primera instancia, ¿no? Yo creo que nadie había pensado en eso de los que estamos aquí. Y déjame explicar un poquito este concepto, ¿no? Porque en realidad es como un concepto desde una perspectiva histórica. Y es que la Biblia dice que cuando Jesús estaba delante de Pilato lo está interrogando y le hace esta pregunta. Le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta: tú lo has dicho, afirmando, como vamos a decir, esta acusación. Cuando Jesús está en la cruz, la Biblia nos narra que arriba de la cruz pusieron un anuncito que decía: este es el rey de los judíos. Y en realidad Jesús se identificaba como el Mesías, y la figura mesiánica en esta época representaba o culturalmente se asociaba a un rey, o sea, iba a ser alguien que iba a reinar sobre el pueblo judío y que los iba a liberar de sus opresores. Ahora, la realidad es que el Imperio Romano no era, vamos a decir, misericordioso, clemente con aquellas personas que pudieran ser una amenaza contra su gobierno. Y desde una perspectiva histórica, este es el motivo por el cual Jesús fue crucificado. Pero nosotros creemos que Jesús no solo fue crucificado porque pues él era, vamos a decir, una amenaza política para el Imperio Romano. Nosotros creemos que el sacrificio de Jesús y su muerte en una cruz tiene un propósito eterno. Era un propósito espiritual en un plan de redención eterno. ¿Y qué les parece si leemos un pasaje, oramos y pues entramos en materia? ¿Sale? Este segundo mensaje va a salir mejor. De hecho, les decía a la raza de que, oye, no, porque el primero como que no es cierto. No, salió bien, ahí más o menos rescatable. Pero es la primera vez que me toca dar un mensaje dos veces, así como el mismo día, ¿verdad? Así como que uno tras otro. Pero le decía a Walo de que me mandé el bosquejo y como que, o sea, como que no se guardó lo último que le puse. Y ahorita pues es como que, oye, esto no estaba y esto no está, pero en este segundo lo voy a meter. Entonces, el pasado duró como 45 minutos, pues como 1 hora y media le damos. Nada, pero sí, va. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 33. Dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. El pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecían vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu sacrificio en una cruz, y te pido que el día de hoy nos hables, que abras nuestro corazón y que podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ir respondiendo a esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué murió Jesús? Y mi primer punto en realidad ya lo toqué, y es que Jesús murió precisamente por intereses políticos, ¿sí? ¿Y por qué quiero empezar con este punto? Y a los que me conocen, me gusta mucho así como la historia de la iglesia, la perspectiva histórica, pero aquí hay un punto importante, ¿sí? No sé si a alguien le ha tocado de que, no sé, hablando del tema, es como: no, hombre, eso de Jesús puro cuento, eso nunca pasó, nunca existió. Pero la realidad es que Jesús, como un hombre histórico, es muy fácil de sustentar, pues, por lo menos la parte de la crucifixión. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 11. Dice: Jesús fue llevado delante del gobernante y lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Y el hecho de que Jesús fue un hombre real y fue crucificado por el Imperio Romano bajo Poncio Pilato es algo que, si ignoramos completamente toda la evidencia bíblica, se sustenta de igual manera. O sea, ningún historiador con una buena reputación va a negar el hecho de la crucifixión. Obviamente cuando dices y resucitó, ahí sería como que espérame, o sea, pues los muertos no resucitan, ¿verdad? Entonces ese es otro tema. Pero el hecho, y este primer punto me quiero centrar en esto, que quiero que quede bien claro: Jesús fue un hombre real y Jesús de Nazaret murió en una cruz, crucificado por el Imperio Romano, y sí, por intereses políticos. Ahora, nosotros sabemos que el Imperio Romano no es como que el que estaba en control, ¿no? O sea, de hecho, con certeza nosotros podemos decir que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Porque Dios era el que está en control, ¿sí? Porque esto era precisamente la voluntad del Padre. Y mi siguiente punto es este: Jesús murió porque era la voluntad del Padre. Y quiero leer Lucas capítulo 22, versículo 40. Dice: cuando llegó al lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y esta oración es en el monte de Getsemaní, es la noche antes en donde iban a venir a arrestar a Jesús para llevarlo a la crucifixión. Y Jesús dice esta parte muy importante, dice, o sea, si se puede cumplir el plan de redención sin que yo tenga que ser torturado y morir, pues estaría con ganas. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Y nos deja muy en claro que la voluntad de Dios y la cruz era fundamental, era central para el plan de redención eterno que tenía el Padre desde la eternidad. O sea, no era como un plan B, un plan C, un plan Z. En realidad es algo que siempre había sido planeado y estaba en la voluntad del Padre. Y esto era necesario porque se tenía que hacer justicia. Y mi siguiente punto es este: Jesús murió para satisfacer la justicia de Dios. Quiero leer Romanos 3, versículo 24. Y yo le meto así un chorro de versículos y a veces agarro turbo. Y cuando veo así como, ay, todavía le falta mucho tiempo, les cuento un chiste o algo para rellenar. Como quiera conozco a Wally desde hace muchos años y pues ahí me aviento una anécdota que lo deja en ridículo. Nada, se crean. Pero sí, para los que no saben, nos conocemos desde hace muchos años. Estuvimos juntos en la prepa. Yo en la mañana pasaba por Wallo y nos íbamos, hacíamos viajes que vivíamos en la misma colonia. No sé por qué dije eso, estoy metiendo relleno. Pero bueno, vamos bien en tiempo. Romanos 3, versículo 24. Es 2.15, ¿verdad? Sí, 2.15. Ok, súper. Romanos 3, versículo 24 dice: todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y es muy importante esta última parte donde dice: a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y Dios no nada más nos quería perdonar, sino que Él no podía no hacer justicia, ¿sí? Y no sé, le voy a contar un ejemplo, lo conté en la mañana, y me eché la soga al cuello, ahorita no sé por qué. Entonces un día fui al H-E-B, le compré a mi esposo unas flores y unos chocolates. Era así como un botecito que traía chocolates de conejito.
Total, para los que son papás, tienen hijos chiquitos, que la verdad mi papá desde que estaba, o sea, ya estaba grande y ya sabía como que todos sus stashes. Entonces uno quería un snack y pues sabías que no ibas a la cocina, ibas como que a, pues donde tenía así, como que en el segundo cajón abajo de los libros, ahí siempre encontrabas como que unas galletas, unas papitas o algo. Bueno, el punto aquí es, la mayoría, pues te esperas a que los niños ya están dormidos y ahora sí sacas tus chocolates y esas cosas, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, se acostaron los niños, pues Ania sacó así sus chocolatillos. Total, vimos una serie, así, al día siguiente, pues Ania no los guardó, como que él los dejó. Entonces, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero pues uno de mis hijos así, con un chocolatillo, esos de conejito. Y en ese momento, en ese preciso momento, pues tenía flojera, estaba ocupado, algo, entonces como que no viste, ¿sí? Entonces, pues no, ni mi chocolate, yo no sé. No, quién sabe quién fue. Yo no fui. Y bueno, eso lo conté en la mañana. Mi esposa estaba aquí, la estaba viendo con cara de. Entonces ore por mí, porque ahorita como que se ve bien, pero en la casa, quién sabe. Pero bueno, el punto de esto es, a veces yo creo que a nosotros pues se nos hace fácil, ¿no? Como que, no, pues nomás te sordeas, le haces como que no pasó nada, etcétera, ¿no? Pero el punto de aquí es que a pesar de que Dios quería perdonar nuestra ofensa, perdonar nuestro pecado, alguien tenía que pagar ese precio. Y Pablo lo dice de esta manera, para satisfacer su justicia, para hacer justicia. Y lo increíble de todo esto, y suena bien raro, ¿no? Es como Dios diciendo, o sea, se hizo una ofensa contra mí y alguien la va a pagar. Pues yo la voy a pagar. O sea, Dios mismo pagó por la ofensa que él había recibido, y esto suena como bastante absurdo, ¿no? Pero es exactamente lo que sucedió. Dios mismo se hizo hombre para hacer justicia y pagar el precio de nuestros pecados. Y esto me lleva a mi siguiente punto, que es que Jesús murió por nuestros pecados. Y yo creo que esta sería como la respuesta típica, ¿no? Oye, ¿por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Y sí, definitivamente sí, que en realidad todas las que llevamos hasta ahorita han sido ciertas, y las que voy a decir también son ciertas. Porque sonó como que, y las que siguen ya las inventé. No es cierto. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sí, definitivamente podemos decir con bastante certeza que Jesús murió por nuestros pecados. Porque sin el sacrificio de Cristo era imposible el perdón de los pecados. Ahora, el siguiente punto es Jesús tenía que perdonarnos, tenía que pagar por nuestros pecados, y la respuesta es definitivamente no. La realidad es que Él no tenía que morir en una cruz, no tenía que perdonarnos y no tenía por qué salvarnos. Jesús murió precisamente porque Él nos quería dar vida eterna. Y quiero leer Juan 3, capítulo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. La crucifixión era necesaria para que tú y yo tuviéramos vida eterna, pero sabes, a veces como este concepto de vida eterna suena así como muy idealista, ¿no? Y sí, siempre le copio a este abuelo y lo he dicho varias veces, como que nada más así de que no, pues el angelito ahí de que en la nube comiendo queso Filadelfia, ¿no? Y en realidad la vida eterna, hay un propósito, o sea, no era nada más como, no, pues para que no se mueran y ya, o sea, para que estén ahí. O sea, hay un propósito a la vida eterna, y nosotros vemos en la Biblia de principio a fin ejemplos en el que tenemos un Dios que se quiere relacionar con nosotros, y este es el punto central del por qué Dios nos quería dar vida eterna. Era precisamente para tener una relación con nosotros. La Biblia dice que en el Edén Dios se paseaba con el hombre. Después viene el pecado, se fractura esta relación, y en el Antiguo Testamento había como un sistema obviamente de sacrificios y todo por el perdón de los pecados. Y Dios le dice a Moisés, le van a construir una tienda en donde él va a poder habitar en medio de sus pueblos. La Biblia nos dice que la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo durante el día como una nube y en la noche como una columna de fuego.
Y obviamente el ejemplo máximo de que Dios se quiere relacionar con nosotros es que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra Emmanuel, Dios con nosotros, es Dios buscando relacionarse con cada uno de nosotros. Y quiero leer Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús no solo nos dio vida eterna, nomás como que, pues ahí para que duren para siempre y no se acabe este rollo. Jesús nos dio vida eterna para una eternidad de relación y comunión con Él. Y esto me lleva a mi siguiente punto. Y la Biblia habla de esta relación de esta manera. Jesús murió para reconciliarnos con el Padre. Quiero leer Romanos capítulo 5, versículo 10, dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y creo que esto lo deja muy en claro, ¿no? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Antes la relación estaba fracturada, pero Cristo vino a restaurar esa relación. Y un ejemplo que plasma muy bien esta dinámica es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde tienes un hijo que desprecia a su padre, le pide su herencia, se va lejos, malgasta todo, pero vemos que una relación que está completamente fracturada puede ser restaurada por medio del arrepentimiento y el amor del Padre. Y cuando Pablo nos habla de reconciliación, precisamente no está hablando específicamente del perdón de pecados, de que se hizo justicia, de que ahora tienes vida eterna. Está hablando de una relación. Jesús vino a restaurar una relación. Y esto me lleva a mi siguiente punto, que es que Jesús no tenía que morir por nosotros, sino que Él, al querer relacionarse con nosotros, voluntariamente decidió hacerlo. Y mi siguiente punto es este: ¿por qué murió Jesús? Porque quiso. Jesús murió voluntariamente. Quiero leer Juan capítulo 10, versículo 18. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo tradujeron. Dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús no tenía que morir por nosotros, sin embargo, Él quiso hacerlo. Y yo creo que la mayoría están como familiares con esta escena. Cuando vienen por Jesús a apresarlo, ¿sí? Está Jesús, están sus discípulos y vienen unos soldados con Judas y Judas le da pues un besillo, como el besillo en el cachete que lo marcaba como de que no perdía a nadie. O sea, es que Judas les había dicho: yo le voy a dar un beso al que es Jesús, y pues ese mero, ¿no? Entonces Jesús le da un beso a Jesús. Judas le da un beso a Jesús y Jesús le dice: con un beso me traicionas. Y pues sí, y ese era como el pitazo, no hay que estés. El del besillo. Entonces, cuando vienen los soldados a agarrar a Jesús, pues Pedro se prende, saca una espada, ¿sí? Y dice que le mochó la oreja a una persona que era el siervo del sumo sacerdote, se llamaba Malco, ¿sí? Ahora, en esta escena, yo me imagino a Jesús así, ¿no? De que la orejilla ahí en el piso y de que la agarra, y es como que pues, le da una sacudida, ¿no? Y luego así como que y luego se la acomoda y de que ahí quedó con ganas, y luego, ya la oreja está con ganas. Quedó está medio choquilla, pues se le enderezó. Pero bueno, después de esto dice que Jesús agarra a Pedro y le dice: Pedro, tranqui, guarda tu espada. Y luego se lleva a Pedro y le dice algo muy importante, ¿sí? Y te lo quiero leer. Mateo capítulo 26, versículo 53 dice: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Nada más quiero como imaginarte a Jesús, está en este momento en donde, literal es el momento en donde vienen los soldados y se lo van a llevar a crucificarlo, ¿no? Él agarra a Pedro y le dice: Pedro, si yo quisiera que esto no sucediera, no sucedería.
obviamente después de que ya les había dicho de que a mí nadie me quita la vida, o sea, yo soy el que la voy a poner. Y Jesús, a pesar de que no tenía que morir por nosotros, lo hizo. Y la respuesta a esto es pues bastante simple, y es porque Él nos amó a cada uno de nosotros, a ti y a mí. ¿Por qué murió Jesús? Y para mí, si tú dijeras cuál es la respuesta, vamos a decir que resume el motivo del por qué Jesús murió en una cruz: por amor a ti y a mí. Y quiero leer Juan capítulo 15, versículo 12, dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Y pues obviamente Juan 3:16, que la mayoría no lo sabemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la respuesta más completa a el por qué murió Jesús en una cruz es por amor. Y quiero que te imagines como esta escena, ¿no? Está Jesús en la cruz, bajo intenso dolor de tortura y muerte, y le decían algo muy característico. Dice que lo injuriaban diciéndole: si eres el Cristo, bájate de la cruz. Si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y luego le decían: salvó a otros y no se puede salvar a él mismo. Y a esto Jesús respondió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en esta escena Jesús se podía bajar de la cruz. Simplemente decidió no hacerlo. Y fue por amor que Dios mismo se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, cargó tus errores y los míos y los llevó a una cruz. Y fue por amor que hoy en día tenemos acceso al Padre, una relación restaurada en donde nos podemos relacionar con Dios mismo. Fue por amor que Él decidió darnos vida eterna, venció a la muerte y resucitó. Y es por amor que tú y yo estamos hoy aquí. Y quiero terminar con este último punto. Porque en realidad este sería así como que el clímax, pero agregué un puntillo más. Que también lo dije en la pasada, no crean que es así como que el extra. Sí les tocó la versión extendida, pero no tanto. Y es que Jesús murió para transformar tu vida. Y quiero leer un ejemplo de esto, que es una escena durante la crucifixión. Voy a leer Marcos capítulo 15, versículo 37. Dice: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Y te voy a explicar esta escena porque si tú estás leyendo la Biblia, lo lees, pasa muy desapercibido. Además, no, o sea, como que no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, es Jesús está en la cruz, dio un grito, se murió, y luego el soldado romano que está ahí abajo es de que de verdad este era el Hijo de Dios. Es de que, achis, ¿qué pasó? Ahora, hay muchas cosas que pasaron. El tema aquí es que pues Marcos lo resumió de tal manera que no nos da ciertos detalles, pero se los voy a explicar, ¿no? O sea, estos detalles vienen pues en los demás evangelios y todo. Aquí solamente dice que dio un fuerte grito, ¿no? Con su último aliento. Los otros evangelios sí viene la palabra que Jesús grita con su último aliento, que es tetelestai, que la mayoría de las versiones modernas traducen como consumado es, hecho está, todo se ha cumplido. Se traduce de distintas maneras, ¿no? Pero le quiero dar como el enfoque específico a este soldado romano, ¿no? Y por qué transformó su vida esto, ¿no? La palabra tetelestai era la que comúnmente usaba un guerrero cuando tenía una victoria, ¿no? O sea, si tú tenías como un gladiador en el Coliseo, vencían a su oponente, ellos gritaban esto, tetelestai. O sea, es como de que ya, o sea,
terminé, hecho está, cumplí, gané. ¿Sí? Entonces de repente tienes un soldado romano que tienen horas, esta persona que está a punto de morir, tiene horas bajo tortura, está al borde de la muerte y en su último aliento da un grito de victoria. Este soldado romano se queda así como que, eso está raro. Ahora, también la Biblia dice que en el momento en el que Jesús se murió, dice que hubo una oscuridad total, ¿sí? Ahora no sabemos qué pasó, si se nubló, si hubo un eclipse, etcétera. Pero entonces este soldado romano ve eso y todo se pone oscuro. Y no solo eso, sino que la Biblia nos dice que la tierra empezó a temblar, o sea, hubo un terremoto. Metiendo todo esto en contexto, tú eres un soldado romano que tiene horas torturando a esta persona, da un grito de victoria, todo se pone oscuro, empieza a temblar la tierra. Y en este momento le entró algo que dijo: este hombre de verdad era lo que él decía que era. Este hombre de verdad era el Hijo de Dios. Y así como la crucifixión, ¿sí?, la muerte de Jesús en la cruz transformó la vida de este soldado romano, sabes, Cristo hoy en día sigue transformando las vidas por el mismo hecho, por el testimonio de la cruz de Cristo, por lo que pasó ese día. Hoy en día Cristo me sigue transformando a mí y te puede transformar a ti. Y este es un concepto importante, sí, porque Cristo cuando Él murió en la cruz, Él no solo pagó por nuestros pecados, Él no solo cumplió con la justicia de Dios. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz para transformarnos. De hecho, hay una promesa en la Biblia en donde Dios dice que nos va a quitar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Que Él va a escribir su ley en nuestro corazón de tal manera que nosotros la amemos, nos deleitemos en ella. Y esto es algo muy, muy importante, porque muchas personas cuando les hablas de Jesús o de Cristo es como: oye, espérame, es que yo pues tengo estas ondas, tengo malos hábitos, pues la verdad es que he hecho cosas, sigo haciendo cosas, tal vez tengo perversos pensamientos, o sea, como esta dinámica como que no es tanto para mí. Y lo importante entender aquí es que Jesús prometió transformar y limpiarte. O sea, no es como algo que tú vas a hacer por ti mismo, ni puedes, hombre. O sea, no podemos. Y a veces hay así como que las técnicas y los 7 pasos y sigue esta fórmula para cambiar hábitos y mejorar. Y sí, no dudo que puedan ayudar de cierta manera, pero el único que transforma el corazón es el Espíritu Santo a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Tú confías en Él y Él va a cambiar tu corazón. Así de simple, y así es como sucede. Y no te tienes que ir muy lejos, simplemente pregúntale a alguien que está en Cristo y te va a decir: sí, Jesús cambió mi corazón, porque así es como funciona. ¿Y qué les parece si oramos? No sé si tengas así como 1000 años en el Evangelio. A los que tenemos mucho tiempo, vamos a orar para que Jesús nos transforme y cambie nuestro corazón, porque sabemos que esto es algo constante, es algo que el Espíritu Santo hace día tras día tras día. Nos va transformando conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va poniendo nuestros pensamientos alineados a los pensamientos de Él. Que lo que Él ama, de repente, oye, lo empiezas a amar también. Que las cosas que a Dios no le gusta y aborrece, tú también los empiezas a aborrecer. En realidad eso es lo que queremos. Si tú nunca lo has hecho, si tú crees en el sacrificio de Cristo y crees que Él puede transformar tu vida y tu corazón, eso es exactamente lo que va a suceder. ¿Y qué les parece si oramos para que Dios haga precisamente eso? Señor, te damos gracias porque sabemos que tú en la cruz no solo pagaste por mi pecado, sino que prometiste transformar mi corazón. Te pido, Espíritu Santo, que vengas
y nos cambies, nos renueves, nos des nueva vida y nueva perspectiva. Ven y pon los pensamientos de Cristo en nuestra mente. Te pido que nos hagas amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Ven, Espíritu Santo, y transfórmanos. Te pedimos esto porque creemos en lo que tú hiciste ese día en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.